¿Estamos? Ya. Bueno, hola y bienvenidos de vuelta a Ni Filosófica Idea. Hoy estamos con Iván González, filósofo, tiktoker, ¿qué más? Fabrilista, ¿qué más? Lector empedernido. Sí, no, todo un mundo, ¿no? Este tema de la filosofía. De la filosofía. Ajá. Recién he entrado también a la literatura. Sí. Sí, y eso gracias a un amigo, ¿no? Que la librería que se llama El Corben, que ya deben conocerlo algunos. Que ¿Corben? Sí, se llama Yerko, pero le dicen Corben, ¿no? Es Ya, es de tu que cuate. Ya, me dijiste que tenías un amigo que era pintor, ¿es él? Ese es otro, el otro se ya. llama Aarón, que Ya. es el pintor, es buenos cuadros, Ya. y él me ha enseñado algunas cosillas también para hacer esto de algunos videos en TikTok, ¿no? La coordinación, tiempo, incluso cómo atrapar. Ya. Y ya me he dado la idea, después he empezado a leer algo de Deleuze sobre imagen y movimiento, y también sobre cine, Ajá. donde empieza a pensar justamente estas ideas de cómo se atrapan, ¿no? Ciertos movimientos, cómo la imagen también ya te llega y empieza a marcarte. Oye, a ver, pregunta solo para que lo sepa el público. Ya vas un año haciendo TikTok. Sí. Porque a mí me gustan mucho. Tus TikToks como que tienen una fórmula, ya te lo había dicho, como que muy establecida. Sonido, que son unas 2-3 tomas. Tú leyendo, aparte aculicando casi siempre. Y una frase poderosa, ¿no? Que remata así como que al final dices, wow. A mí me encanta casi todos los videos que has tenido. Bueno, los que he visto. No, me agrada mucho porque igual esto de las redes sociales ha sido gracias a un amigo que se llama César. Ya. Y a mi hermano menor, que estaba igual metiéndole TikTok en tiempo de pandemia. Uh-huh. Y yo me las pasaba leyendo y aprovechando la pandemia. Entonces, mi hermano me decía, ¿por qué no haces TikTok de libros? Entonces me hacía la idea. Claro. Entonces, veía algunos TikToks, entonces, en especial los que hacen mangas, ¿no? TikToks de mangas. Y he empezado poco a poco creciendo hasta que al final a dar algunas reseñas. Pero el que me ha disparado era uno donde se llama Consejos Filosóficos. Ya. Entonces tengo toda la casa así de vuelta ahí en casa, todo desastre. Ajá. Y enfoco, ¿no? Mi mesa. Y no puedo creer cómo ha llegado mi vida si estoy leyendo a Nietzsche. Ya. Y eso ha llegado a 1 millón y ha hecho que se dispare de... Ya. Ese sonido, ese audio que es conocido, ¿no? No entiendo por qué mi vida es un fracaso. Si siempre eleva chucha, algo así, ¿no? Sí. Ese audio utilicé, entonces eso es el que me ha disparado porque estábamos con 700 seguidores. Ya. 700 y eso ha llegado a que lleguemos a 1500 y subía, hemos llegado a 15,000 con ese video. Wow. Pero tenía infracciones con el TikTok porque subíamos libros de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Entonces, el TikTok me catalogaba, me decía que estaba promoviendo ideologías de odio. Solamente era una portada, por ejemplo, de Memorias de Erwin Rommel, o sobre un libro sobre el Soso del Desierto, o de Guderian también sobre los Panzers. Y para eso, TikTok, para eso ya eres nazi. Sí, para TikTok ya soy nazi. Buscaba el audio, o sea, había una canción que se llama Erika. Pensé que era por la canción. Busqué la traducción. No dice nada malo, o sea, solo habla de un chango que quiere volver al campo para ver las flores que se llaman Erika. Y esa es la marcha nazi que la van ahí, en el campo hay una yo veo, pero no dice nada malo. Entonces buscaba y eran las esvásticas que estaban en el libro y las tapaba. Entonces, claro, incluso la cara del pintor austriaco, como le llaman también ahora, exacto, está bien pixeleada en los documentales que suben. Claro. Eso, y me cesaron, no me cesaron, sino no me dejaron publicar por lo menos por 1 mes. ¿En serio? Sí. ¿Que eso es un strike, 2 strikes? Okay. Sería mi segundo strike. Wow. Tengo uno más y me quitan todo. Wow, estás en la cuerda floja. Sí, pero pese a eso me he abierto ya otras cuentas. Uno es también es Filocat, Migajas Filosóficas. Ahorita está con 4,000. Después es igual, han empezado a molestar. Me abrí otra cuenta que se llama La Araña Kantiana. Ya. Qué bueno ese nombre. La Araña Kantiana, ya. Sí, es igual, como que me han empezado a molestar también. Me abrí otra cuenta. Y esta ha llegado ya a los 8,000, se llama El Oso Filosófico. El Oso Filosófico. Eso bueno. Por el oso Zulo de los Simpson. Ya, claro, sí. Entonces,
me vino el oso filosófico y me Ya. molestan como estoy medio gordito y Qué andaba bueno. con mi ropa de trabajo que es un overol, entonces nota mi barriga, pareces un oso, me decían. Entonces me tenemos el oso El filosófico. oso filosófico, claro, qué bueno. Ahí sí tuve más cuidado para subir libros de la Segunda Guerra Mundial. Es un detalle, ¿no? Esta cuestión de crear contenido en redes sociales. Es como que uno no pensaría qué cosa puede ser buena o mala. Y ni siquiera, o sea, es como que... Bueno, es que a ver, las redes sociales no leen la intención, ¿no? O No. sea, es como que leen, hay una esvástica, por lo tanto, Sí, ergo es nazi, ¿sabes? Entonces, bueno, entiendo que es un problema que no se puede solucionar porque lo hace una inteligencia artificial, la que lee y dice, bueno, listo, este tiene un strike, no son personas, porque sería imposible. Tanto contenido que hay en redes sociales Sí. que lo revise uno por uno, ¿no? abrumas realmente eso porque ahora se entra, ¿no?, esa idea de la cultura de la cancelación, ¿no? Sí, sí, total. Veía un meme que decía funar y cancelar en vez de vigilar y castigar. ¡Qué gran título! Funar y cancelar. ¡Qué genial! Oye, pero, espera. Ay, se me fue la pregunta que te quería decir. Pero, bueno, en verdad, me estabas diciendo. Esto de funar y castigar. O sea, ¿cómo le haces para la creación de contenidos? Yo, por lo menos, estoy ahí scrolleando, ¿no? Ajá. Viendo videos. Algo siempre tiene que salir. Perdón, ya me acordé. Lo que te quería preguntar es, estamos hablando de la cultura de la cancelación. ¿Qué opinas tú de la libertad de expresión? O sea, ¿tú dirías que es como todo se debería poder mostrar en las redes sociales? ¿O cuál es el límite que debería haber? Creo que sí hay este tema de la libertad de expresión es bien traidor, ¿no? Claro. Porque eso lo estaba viendo, por ejemplo, en un autor que se llama Spinoza, que también habla de este tema de la ¿En libertad serio? de expresión. ¿Spinoza? Sí. Wow. Sí, porque en el contexto que Spinoza ha vivido en el siglo XVII, Ya. justo el contexto también de la guerra de los 30 años, que es justamente por religión y otras cosas. A ver, ponme un poco de contexto. La guerra de los 30 años, ¿quién contra quién? ¿Por qué? Bueno, los Países Bajos, ¿no? Ya. La guerra de los 30 años está, por ejemplo, ahí este tema de la independencia de Holanda, que Ya. se hace potencia, Ajá. contra los españoles. Ah, Entonces ya. el problema es también la reforma luterana que está creciendo mucho por Europa, Claro. con los alemanes, Ajá. a Holanda, por ejemplo, que llega a ser una idea de libertad de culto, les dan Ujú. libertad de culto, pero hay un movimiento que son de los calvinistas, Ya. que son bien radicales, Sí, entonces sí. hay una familia que los hermanos de Witt que apuestan, ¿no?, por una especie de liberalismo, ¿no?, de que tiene que existir una separación entre el Estado y la Iglesia, porque la Iglesia igual se metía en asuntos políticos Claro. y metía nomás con sus cosas. Claro. Y Spinoza está justamente en ese contexto donde empieza a hablar de la libertad de expresión Ujú. y qué es lo que se debería castigar. No se debería castigar justamente las ideas que se exponen, ¿no? O tener la fe que uno tiene. Claro. Lo que sí debería castigarse es la acción que promueve, por ejemplo, a la sedición. Eso es Ya. lo que llega a perturbar. Y Claro. Spinoza justamente hace mención de este problema de la libertad porque no somos tan libres que digamos, porque siempre va a existir un elemento. Y es más, podemos vivir en una ilusión con respecto a la libertad. Sí, eso también es, por ejemplo, a ver, yo soy como que un amateur, si quieres, o amante un poquito de la filosofía, ¿cómo diría? No sé, un novato, si quieres ponerlo así, pero esta cuestión del determinismo es un tema que no lo he pensado, no sé mucho, pero me causa mucho ruido, y Spinoza creo que hablaba un poco Sí, de eso, ¿no? Spinoza habla mucho O sea, del porque determinismo. ahorita que me dices, o sea, sí tenemos una cierta libertad, si quieres, de hablar, de pensar lo que queremos decir, pero hasta dónde también estamos siendo hablados, ¿no? O siendo pensados por otros. Sí, porque siempre va a haber una mediación. Claro. Alguien va a mediatizar nuestras ideas. Eso es bien serio. Incluso hay autores muy buenos que se toman a Spinoza. Es Erich Fromm. Ya, el Su libro se psicólogo. llama El miedo a la libertad. Ya. Ese libro es librazo porque ¿Sí? empieza a hacerte mención de esta naturaleza que tiene la libertad. Una naturaleza bien cambiante, dialéctica. Ya. Dialéctica, o sea que va a estar en que quieres ser libre, pero al sentirte libre vas a sentirte una sensación de vacío y te vas a dar cuenta que eres un individuo frente a un universo, un mundo enorme. Ujú. Y frente a ese miedo, ese terror, vas a entregar tu libertad a otro para que piense por ti.
Me recuerdo un episodio de Los Simpson cuando su hija le claro, empieza a claro. reclamar al Homero. No me acuerdo. Pero el tema de la libertad. Para eso tenemos políticos ahí en el Congreso que piensan por nosotros, que eligen por nosotros. Qué bueno. Eso le dice Homero a Sí, Lisa. sí, Qué es genial. muy bueno. Qué Y gran. la Lisa, pero... Y la democracia, papá, esa palabra... Claro, es en un sistema No me acuerdo. democrático, en un sistema bien democrático como lo tienen los norteamericanos, Ajá. estás entregando tu libertad a otro. Es una forma de evadir la libertad. Sí, sí te Entonces, como que no somos tan libres que digamos, y hasta ahora más que nada, más que nunca con las redes sociales, con todo nos bombardean la propaganda y uno tiene que escoger, y uno piensa que libertad es escoger, la facultad de poder escoger. Claro, si quieres, bueno, yo hablábamos con una libertaria en la primera temporada del podcast y leíamos la definición de diccionario, que la libertad y es la capacidad del ser humano de elegir una cosa u otra, por lo que es responsable por elegir eso, ¿no? Pero, o sea, tú dirías, va más allá de esta cuestión de solo elegir. Sí, justamente ese tema que mencionas de la responsabilidad. Eres libre en tanto tú te hagas cargo de la decisión que has hecho. Ser responsable. Ser responsable. Responder por lo que vas a elegir, digamos. Sí. Ya. Y eso es bien, se nota, ¿no? Porque la libertad no solamente es el aspecto físico, o sea, que no estás encerrado en una cárcel, que estás privado de libertad. Claro. Sino que hay otras formas también de estar prisionero, ser preso de algo, incluso de uno mismo, de sus ideas. Claro. Me recuerda mucho a Sábato en El Túnel, el personaje que es preso de sus pasiones, no puede discernir sus emociones, no piensa que la mujer le engaña o que es un hombre más, y él empieza a estar en ese túnel. Cierto, es la historia de un homicidio, ¿no? Claro, sí, me acuerdo. A ver, yo leí la del túnel, la verdad no me gustó mucho. O sea, me aburrí mucho, lo sentí como que muy, muy tardado, muy alargado. Lo que me acuerdo bien es que había la anécdota de que hicieron comerse a un judío una rata entera, ¿no? Eso me acuerdo, porque lo repite como unas 2-3 veces a lo largo de la novela, creo yo. Y era como que, wow, qué gran detalle. No viene a la trama, pero qué gran detalle. Y es lo único que se me quedó. Es bien fregado eso, porque ya te das cuenta ahí que esta idea de la libertad también implica también tus condiciones subjetivas, ¿no? O sea, tu forma de ver el mundo. Porque eso justamente va también la filosofía, porque la filosofía va a ser, una forma de vida. Ajá. 2, va a ser una forma de vida que también tiene que ver en el mundo. O sea, ¿cómo ves tú el mundo? ¿Cómo lo concibes? Crear tu cosmovisión, digamos. Sí, va a venir mucho a eso. Y también cómo te relacionas con los otros. Y eso va a entrar mucho el tema de lo que es la ética, o sea, tu forma de relacionarte con las costumbres de manera crítica. Y la diferencia con la moral, ¿no? Que son ya normas así que se dan. Oye, a ver, te quiero hacer una pregunta porque me la hicieron en TikTok. Yo no sé muy bien cómo responder, pero estamos hablando de esto, ¿no? Como de la libertad. Vamos por la libertad. ¿Es posible tener como una independencia, no quiero decir mental, o de ideas, siendo que todas las ideas, no sé si ya se han dicho o las ideas son de los otros? O sea, es decir, yo quiero crear justamente mi cosmovisión. Quiero creer en un dios, pero ¿en qué tipo? O sea, puedo creer en los dioses de algunas religiones. Puedo decidir creer en un sistema político, o sea, o izquierda o derecha, si quieres, ¿no? Puedo generar mi propia independencia, siendo que voy a solamente tomar de otros autores que ya han venido antes que mí. O sea, no sé si entiendes esa como contradicción o esa cosa que es delicada, ¿no? O sea, como no puedo decir que soy independiente porque estoy tomando cosas de otros. Sí, igual me lanzan esas preguntas. Estás mascando ideas de otros autores. Claro, ¿tú qué opinas? Yo pienso que de una independencia absoluta no. Siempre va a haber una mediación, ¿no? De estas ideas. Claro. Incluso los mismos filósofos van a partir de algo. Van a partir, por ejemplo, de ciertos problemas que ellos también quieren resolver o que les ha tocado vivir, o un problema que han heredado. Yeah. Eso se nota, por ejemplo, en los filósofos griegos. Por lo menos siempre dicen hay que leer Platón, Aristóteles. Sí, los clásicos, ¿no? Yo les digo sí y no. ¿En serio? Sí, en el sentido de que son los inmortales, claro, los clásicos, como mencionas, y no porque no les vas a pillar el problema. Porque ¿No ellos, las vas a entender? No las vas a entender. Yeah. Porque ellos suponen, un horizonte cultural bien distinto al nuestro.
Dos, los problemas que ellos también van a tratar también son bien diferentes a los nuestros. ¿En serio? Sí. Pero es como que bueno, lo que yo he escuchado, ¿no? También de lo que dicen de los clásicos, son clásicos porque los problemas de ellos son como los problemas actuales, ¿no? Va a cambiar muchas cosas. Bueno, no sé, o sea, en Aristóteles he intentado leer algo, porque me hace muy pesado Aristóteles. Platón he leído un poco más, y por ejemplo, qué sé yo, temas de la muerte, leí un poco de igual del lenguaje de Fedón, no, Fedón y el alma es es otro del lenguaje. El guión creo que es sobre el lenguaje. ¿De cuál? El guión. ¿El guión? No, sí. No me acuerdo del título, pero sí hablan como del lenguaje. ¿Se crea o se inventa? ¿No? Sí, sí. Oh, no, perdón, ¿se inventa o se descubre? Más bien es como que la cuestión. Pero, a ver, perdón. Ese problema justamente la van a heredar de atrás. Por ejemplo, desde los filósofos presocráticos. Por eso decía sí y no. Porque hay que leer para comprender estos autores, a los clásicos, Platón y compañía, hay que leer a los presocráticos. No. Y a eso hay que presuponer también los mitos que ellos han elaborado. Claro. Porque los mitos no son pues cuentitos. Uh-huh. Los mitos son narrativas racionales. Sí. Entonces, estos mitos racionales van a hablarte del origen del mundo. Por ejemplo, hay este libro de Hesíodo que se llama La Teogonía, que te habla cómo ha surgido el mundo y los dioses. Y esa idea se va a ir plasmando también en otros autores, como en Parménides, por ejemplo, en el poema sobre la naturaleza. Él empieza a buscar cuál es el fundamento de todas las cosas. Y él dice el ser. Entonces, él bautiza ese problema, ¿no? Ajá. Otros filósofos anteriores a él van a decir el agua, el apeirón, o sea, lo indeterminado, otro el aire, el fuego, el número, como los pitagóricos. Sí. Entonces, cada uno va a responder porque está buscando el fundamento de la naturaleza. Lo primeritito, ¿no? Sí, lo primero. O sea, podemos decir la esencia, la sustancia, así lo llaman ya en el mundo académico de la filosofía. Claro. Pero aquí hay que verlo, ¿no? O sea, que está buscando el fundamento de la realidad, o sea, de todo lo que vemos, todo lo que está, o sea, incluso el hombre, ¿qué rol juega en esto? ¿Será separado? ¿Estará ahí adentro, estará inmerso dentro de la fisis, o sea, la naturaleza? Ajá. ¿O es algo ajeno a eso? Entonces, por eso te decía que el problema ahí es bien diferente, porque en el cristianismo, pues en la filosofía cristiana, van a leer a los filósofos griegos, pero le van a meter un concepto interesante que no hay en los griegos. Es la nilidad. ¿Nilidad? Sí, la nada. En los griegos, Parménides dice, de la nada, nada procede. Incluso en el demiurgo de Platón, te dice, el demiurgo es el ordenador, ¿no? El demiurgo ordena el caos y coloca, ¿no? El orden. Parten de algo. Pero en la concepción judeocristiana te dice, y Dios creó de la nada las cosas. Wow. Entonces, ese concepto de la nada, o sea, de la nilidad, le meten ahí adentro a la filosofía y cambia realmente todo, pero cambia total. ¿En serio? Sí. O sea, entonces, la cuestión católica no es como que, porque también creo que hay como que este pensamiento de, les roban mucho pensamiento a los filósofos, ¿no? Sobre todo este Santo Tomás de Aquino o este San Agustín es como que heredan la filosofía griega y es como que a partir de ahí hacen filosofía católica. En realidad tú dirías que también ellos tienen un aporte súper interesante que le da un vuelco total a la filosofía. Sí. Y esta cuestión de la nada, oye, nunca me había pensado. Sí, incluso no solamente, siempre dicen eso de que les copian o les roban, ¿no? A los estoicos, los cristianos les robaron a los estoicos su ética. Exacto, sí, es total. Yo lo pensaría así también, o sea, sí, pero cuando uno lee, por ejemplo, a San Pablo, en Hechos 17, él discute con filósofos epicúreos y estoicos. No. Sí, se las rompe. Y todo el contenido de la predicación que él habla es pues aludiendo a los filósofos, a Platón, a Homero. Empieza a mencionar, o sea, cita 5 millas, ¿no? En ese discurso. Claro. Pablo en Atenas se titula esa parte. El único problema es que cuando empieza a hablar de Jesucristo, que has resucitado de entre los muertos, los griegos, luego te oímos, porque es imposible que de la nada provenga algo. Claro. Entonces, ese problemita, por eso en San Pablo se sirve mucho de la filosofía griega, se sirve mucho, solamente que la trastoca.
la trastoca y le da otro horizonte. Hay una carta, por ejemplo, que es bien polémica, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Ya. Él hace una crítica bien dura a la idea del ser. El ser no es el fundamento de las cosas. No es lo primero. No es lo primero. Ya, ¿qué es entonces? Lo primero ahí es el no ser. En el no ser se manifiesta hasta el poder de lo divino. ¿Qué? Uy, por favor. A ver. Me acabo de romper la cabeza. En el no ser se manifiesta el poder de lo divino, porque, claro, de que de la nada salga algo, ¿es algo divino? ¿Algo así me estás diciendo o no? Sí, sí. O sea, de la nada procede algo siempre. Ya. Eso es el aporte que tiene San Pablo, porque es una crítica dura al pensamiento griego. En los griegos siempre va a estar presente el problema del ser. Claro. Y el ser le puedes dar un contenido, por ejemplo, ciudadano. Solamente el ciudadano ateniense que tenga propiedad, que tenga esclavos y casado, Ajá. participa en la política, en el ágora. Claro. Sí. No puede ser un esclavo, una mujer o un niño. ¿Por qué? No tienen ser. No tienen ser. El esclavo para Aristóteles es un andrápoda. ¿Qué es un andrápodo? Una cosa que tiene 2 pies. Pero no tiene alma. Yeah. No tiene alma, o sea, es cosa de uso. O sea, la idea de esclavitud en los griegos es claro. cruel. Es una propiedad más, ¿no? Es una cosa más. Sí, es una cosa más. De la que soy dueño. Sí, sí, sí. En el caso de los hebreos, en la visión semita, por lo menos en la Paulina, le da también contenido al no ser. Y el no ser, pues, el miserable, el pobre, la viuda, el huérfano. Y es que en eso se manifiesta la idea de lo que es el poder de lo divino. Ya. O sea, le da contenido, eso hay que tener en cuenta, porque hablamos del ser, así parece algo abstracto. Claro, sí, sí. Heidegger le dedica el ser y el tiempo, así un bodoque del libro. Sí, sí. Y todos los filósofos hablan del ser, o sea, ver, eso es tener presente justamente el horizonte cultural y el horizonte epistemológico, o sea, de cómo ellos ven el mundo, cómo conciben en toda la lectura. Y casi eso no lo llegan a realizar, ¿no? Uno piensa que leer filosofía es aprender frases célebres, sí, y es pensar también, filosofía también es pensar problemas. Claro. Y eso viene mucho a lo que me decías, ¿no? O sea, ¿qué ideas son ajenas tuyas? Sí. O ideas propias, ¿no? Claro. En realidad va a haber una conexión. Para mí, yo veo que hay una conexión en todo eso. Yeah. Por eso solamente esos ejemplitos de San Pablo, este ejemplo de los griegos, que se toman justamente sus problemas y las llevan también de acuerdo a lo que ellos están viviendo. Es muy duro. Por ejemplo, ahí te ayuda harto para comprender ese problema. Es Jean-Pierre Bernard, Los orígenes de la filosofía. Yeah. Y Bernard, por ejemplo, le da un rico toque antropológico, cultural y político de cómo surge la filosofía griega. Wow. Ese es un buen libro por los que pueden empezar, de Jean-Pierre Bernard. Jean-Pierre Bernard, que es, sí, ¿es francés? Sí, es francés. Los orígenes de la filosofía. Los orígenes de la filosofía. Oye, qué gran dato. Es buenísimo. Nos dejamos llevar. Quería traerte un poquito a la vuelta porque te dije, dale, vamos a hacer una entrevista donde vamos a hablar de qué es la filosofía, el papel del filósofo, qué es el filósofo, ¿no? Entonces, ¿por qué no partimos por la pregunta principal? ¿Qué es la filosofía? Bueno, la filosofía, etimológicamente, lo que nos dan a conocer desde el colegio hasta en la universidad, es el amor a la sabiduría. Pero este amor es un amor bien especial, ¿no? Es un amor erótico, justamente, ¿no? Como querer conquistar. Ya. O sea, es un amor erótico. Sí. Qué bueno. Querer poseer también. Sí, es eso. Poseer, sentir. Estar incluso en éxtasis, extasiado. Qué bueno. Oye, qué genial. Rompemos con esa idea de que se parte, ¿no? de lo abstracto y todo eso. No, en realidad va a ser una especie de enamoramiento, igual con la realidad. Involucra como los sentimientos, algo que justamente le quitaríamos a un intelectual, ¿no? Sí. O sea, como que no, es una cosa fría que solo piensa, no. Hoy en día se lo ve así, pero si se lo ve como ellos eran gente apasionada por lo que hacía y cómo querían también encontrar una especie de orden y se apasionaban por las cosas pequeñas, claro. de que incluso de querer encontrar el fundamento de las cosas. El filósofo va a ser justamente eso, ¿no? Otros van a definirlo, o sea, hay N definiciones de filosofía. Una es la que te estaba diciendo, que es una forma de vida, ¿no? La filosofía es una forma de vida, porque implica una forma de concebir el mundo,
Uno puede ser, por ejemplo, como los nihilistas, ¿no? Al estilo Camus, Ya. que son así, la vida no tiene sentido, Ya. decaído. Espera, haremos un pequeño paréntesis, que se me decía también interesante, esto de nihilismo viene de esto de nada, ¿no? ¿Qué es el ismo? ¿El movimiento de la nada? Sí, sería, lo que estabas revisando un artículo es justamente eso, o sea, que no cree en nada. Ya. Y aplicado en el campo así, o sea, de la vida, o sea, de lo real, de lo social, es que no encuentra un sentido a la vida. Ya. Y Claro. a Nietzsche lo catalogan como un gran nihilista. Pues, o sea, sí, ¿no? Es como que piensas Nietzsche y es o sea, el padre del nihilismo, no Sí. sé, lo pensaría yo así. Sí, yo igual lo pienso, pero hay pues unas lecturas bien interesantes con respecto, haciendo un aporte a tu paréntesis sobre el nihilismo. Hay una autora que se llama María Zambrano y también Karl Jasper cuando comentan a la obra de Nietzsche. Ajá. Y es que Nietzsche no es que estaba promoviendo el nihilismo, es que Nietzsche es un profeta que estaba viendo lo que iba a causar el nihilismo al quitar a Dios de la realidad. Ve ahora cómo está Europa. ¿Cómo está? Bueno, entiendo, a ver, Europa que tiene creo que tiene un problema de que es muy ensimismada o muy individualista, pero no sé qué otro problema más no tendría. Cuando el cristianismo estaba en Europa, Europa era Europa. ¿Sí? Sí. O sea, esa potencia, tú dirías. Era una potencia. O ese centro de enriquecimiento, digamos, de conocimiento. Era todo. Ya. Era Europa, cuando era cristiana Europa creció. Incluso ahora, por ejemplo, no soy islamofóbico, ¿no? Pero hoy en día el Islam está creciendo en Europa. Sí, sí. Después este problema de la eutanasia también. O sea, llega un declive total así en Europa. Y al final terminan siendo como lo que has mencionado, individuos aislados. No entender un sentido más allá de la vida, o no tener un sentido de la vida, ¿no? Entonces, por eso es como que, no sé si estoy haciendo estas cosas bien, pero como todo vale, entonces justamente por eso es como que puedo morirme cuando yo elija. Sí. ¿Tú estarías en contra de la eutanasia? Yo sí. ¿Sí? Sí. Ya. Yo no le hago la eutanasia. No le entro a esas ideas que se ven. Después hay más, ¿no? O sea, el cristianismo de alguna manera, o sea, va a marcar, ¿no? En este punto lo que es Europa. Pero también hay que ver, ¿no? Cómo ha sido desarrollando y sido perdiendo. En el caso de Nietzsche justamente anticipa todos esos problemas. Claro. Incluso muerto Dios, no vale todo. Qué loco. No todo vale. Ah, ¿no? Sí, porque Dios es tu aval, ¿no? O sea, ¿por qué ha pasado esto? Dios, ¿por qué has permitido que suceda aquello, no? Sí. O sea, tienes a alguien con quien culpar, pero muerto Dios, ¿a quién culpamos? Claro. Entonces el hombre se hace, por eso en la Gaia Ciencia se lo presenta como un gran heroísmo, la muerte de Dios, pero en realidad Nietzsche ve lo que realmente va a ser Europa, ¿no? Sin la idea de Dios ahí presente. Qué loco. O sea, tiene complicaciones bien fregadas. Claro, los nietzscheanos van a decir, ya muerto Dios, yo puedo ser mis valores, viva la vida. Claro. Pero en realidad no es tan así. Porque ¿no? También tienes normas ahí y la misma sociedad que te va a ir claro. Y yo también pensaría que hay como que no sé si decir ética o moral, pero un sistema ético ciertamente universal, pero lo estoy diciendo mucho desde mi ignorancia, porque yo no creo que haya como sociedades donde consideren cosas horribles, que digan, esto está bueno, ¿sabes? O sea, por lo general creo que hay un cierto límite que uno pone en casi a todo. Quisiera decir el canibalismo, por ejemplo. Hay cada vez, o sea, ha habido pocas sociedades que todavía son canibalistas, pero quiero irme a ejemplos, digamos, más bárbaros, pero no los quiero nombrar porque estamos aquí en YouTube y por ahí funado. ¿Nos puede funar? Sí, total. Pero, a ver, ¿por qué no nos vamos en lo que te invito más agüita? Ay, gracias. Estamos hablando de qué es la filosofía. Ya, vamos de nuevo. La filosofía va a ser justamente eso, ¿no? Un amor a la sabiduría. Va a ser también una forma de ver el mundo de manera racional, más ordenada. Claro. Partiendo desde la cotidianidad. O sea, desde donde nosotros vivimos. Gracias. Desde donde nosotros vivimos. Yeah. Por lo tanto, el filósofo no es alguien que está alejado de la realidad. O sea, siempre está inmerso dentro de su realidad. Es más, piensa él esa realidad y actúa también en esa realidad. Podemos ver nuestros propios problemas, por ejemplo, en Bolivia, por decirte, a ver, Oriente y Occidente, porque pues, eso es un gran problema que tenemos. Corresponde a la filosofía política pensar esa diferencia que existe, también a la historia. Entonces el filósofo lo que tiene que hacer es
ver y también pensar y también incidir en esa, o sea, intervenir también. Claro, tener una posición ante este problema, sí. ¿no? Claro. No puede estar, algunos autores, que no voy a citar, Ya. dicen que el intelectual tiene que estar en su torre de marfil. Sí, sí, sí. Entonces, y ahí murió todo. Pero hay otros autores como Gramsci que empiezan a hablar del papel del intelectual, o sea, ¿qué rol juega el intelectual? Un intelectual orgánico dentro de la realidad, ¿no? Ahí se caracterizan mucho los que están bien metidos con el marxismo, que para ellos, por ejemplo, la filosofía no es interpretar el mundo, sino es para cambiarlo, transformarlo. O sea, y ahí nos va saliendo otras definiciones de filosofía de acuerdo al tiempo y cómo también las vamos a ir adaptando. Qué genial. Pero a ver, y si quieres moviéndome un poco, porque me parece muy interesante lo que dices, el rol de un filósofo en la sociedad, según tu opinión, no es solamente pensarla, sino incidirla, cambiarla. Sí. ¿Hay alguna labor más que tenga importante que tenga que tener un filósofo, digamos? Bueno, por lo menos si entramos en qué trabajas cuando eres filósofo, ¿no? Claro, pensando ideas, no sé, masticando ideas a lo mejor. Parece, pero en realidad casi la filosofía se ha metido en el plano de la educación. Ya. En la educación. Y es que el objetivo también es poder despertar conciencias, hacer consciente de la situación. Ya. Entonces, y eso casi no es remunerado, ¿no? Hoy en día, claro no es no. remunerado. Ay. Me ha tocado a mí vivir justamente una experiencia con jóvenes de la iglesia. Había un muchacho de 14 años que quería leer a Nietzsche. Ya. Y lo conocí en la iglesia. Quiero leer a Nietzsche. Y yo digo, ya pues. Y nos organizamos y en mi casa empezamos a leer a Nietzsche, el Así habló Zaratustra. Ya, wow. Entonces, sí. Intenté 2 párrafos y dije, chao. No te entiendo, no sé de qué estás hablando. Creo que eres misógino. Porque aparte leí una parte donde hay que azotar mujeres. Dije, y yo, no. Esto no va. Sí, como, esta versión es Nietzsche, de verdad es Nietzsche. Y como, dije, no lo entendí, la verdad. Con este muchacho hemos empezó porque él quería leer, o sea, yo no le impuse, él quiso leer a Nietzsche, y yo, ya, métale. Es que es muy popular también Nietzsche, ¿no? Es como sí, es popular. Algunos le llaman la pornografía de la filosofía. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Por las ideas justamente que empieza a hablar del poder, los débiles no deberían existir, sino el superhombre o la bestia rubia. Sí. Que yo creo mis valores y mi moral. Claro, sí. No sigo a las ovejas. O sea, es engatusante, es atrapa. Sí, tienes toda la razón. Bueno, a ver, no por nada es un poco fundamento del nazismo, ¿no? No quiero decir fundamento, no sé si estoy usando bien la palabra, pero Nietzsche era libro de cabecera de El pintor austriaco. Sí. Eso es un hecho. Ahora, que lo haya malinterpretado, que lo haya hecho su versión, ya es otra cosa, ¿no? Pero entiendo que hay como que ese poder o ese encanto que tiene Nietzsche, ¿no? Sí, lo mismo pasa con este muchacho. Entonces, empezamos a leer ya poco a poco y le empecé a realizar preguntas. ¿Cómo crees que construye? Y él empezó a encontrar contradicciones en Nietzsche porque te está hablando algo para luego destrozarla. Claro. Y él me decía, se contradice. Yo digo, no se contradice. Ese es su método. Está afirmando algo para negar eso que afirma, para luego plantear algo nuevo. ¿Eso no es la dialéctica? Parece mal. Dialéctica. Ya. Parece dialéctica. Entra en ese estilo de cómo haces, ¿no? Llevas tus ideas. Ya, como un estilo retórico se podría decir, ¿o no? Ya. En el caso de Nietzsche hace eso. O sea, te quiere llevar. Cuando no la ves, o sea, si no se lee con método, claro, vamos a empezar a interpretar y encontrar otra pata al gato. Claro. Entonces, este cuate ha empezado así. Y poco a poco hemos pasado de Nietzsche a Spinoza. De Spinoza nos hemos ido a los clásicos. Y él poco a poco, desde sus 14 años, que estaba en primero de secundaria hasta lo último, en colegio, he empezado ya a leer. Y ¡pac! O sea, para mí ha sido un logro. O sea, como que ese despertar de la conciencia. Sí. Eso me parece súper genial. Y si quieres, retomando la cuestión de la libertad, porque es algo que yo pienso, y a lo mejor estoy haciendo mis propias preguntas aquí, pero claro, esta cuestión de la libertad o de la conciencia, ¿qué es la conciencia? Porque en la medida en que yo pensaría, si es esta cuestión como de despertar, en la medida en que uno está más consciente, puede ser más libre, ¿no? Puede elegir de una mejor manera. Pero creo que también, bueno, un ejercicio filosófico es
Muy bien, o sea, esto, la filosofía es el amor a la sabiduría. Bien, pero ¿qué es amor y qué es sabiduría? ¿No? Para entender muy bien por dónde vamos. ¿Qué es la conciencia? O ser consciente? ¿Qué es lo que tú dirías? Yo pienso que la conciencia es justamente esta idea de estar, ¿no? O sea, de tener los pies, de saber dónde estás parado. Ya. Eso yo veo la idea. Tener una mejor perspectiva, digamos. Sí, así como que ya. de tener una mejor perspectiva, ¿no? De dónde estás situado. Ajá. Y de las situaciones que estás atravesando y pasando. Uh-huh. Porque en filosofía, por lo menos para mí, cómo ha llegado y qué he podido despertar ha sido pues desde crisis existenciales, de para qué sirvo, para qué existo, hasta por qué nadie me ama. Claro. Entonces, yo encuentro por lo menos en estos filósofos esa idea, ¿no? De amor, no solo un amor pasajero como lo podemos ver, ¿no? La idea de amor, por ejemplo, un varón a una chica. Claro. No, eso. Más romántico. Digamos. Más romántico, sino es otro tipo de amor. Uh-huh. Un tipo de amor que al mismo tiempo te satisface, pero no es una satisfacción de querer apagar una pasión, sino es un amor que te da plenitud. Yeah. Eso, por eso la filosofía también parte de aspectos bien existenciales. Ajá. O sea, no van a partir de solamente leer libros y a la cabeza, ¿no? Y tac, o claro. sea, ¿cómo se llama esto? Acumular conocimiento. Ajá. Sino implica también esa sensación de sentirte, ¿no? Con lo divino. Te digo, el internet es un lugar súper oscuro y no ve... yo subo un video de una entrevista. Podemos subir este video así de esta entrevista. De un ratito que hablaste de Marx. Ya somos unos rojos, ateos, recalcitrantes. O de Nietzsche, así como nihilistas, de porquería. Ateos. Totalmente. Claro, o sea, mira, por ejemplo... es eso. Entonces, si alguien ve eso, es como que, este podcast es... Me han dicho, es como que es un podcast yunku, o es un podcast pitita, o es... Es como que, bueno... ¡Qué crueles! Excepto cuando subo de arte y no saben qué decir. Es como que... Bueno, los haters se van y viene la gente bien bonita, como, qué bonito esto que dices. Pero es muy poco. Los haters para mí son tontos útiles. Por ejemplo, sí, totalmente. En el Facebook, no, en el TikTok... Los que también me han dado mucha crecimiento han sido los haters de Robert Greene, de las 48 leyes del poder. Sí, sí. Es que yo me acuerdo, subiste un TikTok donde es como la caída de los ídolos, creo que es, ¿no ves? Sí. Y es como que haciendo caer todos estos libros de autoayuda, si sí, estoy cayendo mal. Perdón. Y no, pues los haters, no, pero Robert Greene es famoso, vos sigues trabajando ahí, yo soy empresario. Y yo, y no falta otro, ¿no? Que le empieza a molestar. Claro. Y ya salen también la gente que ve el contenido. Entonces yo empiezo a hacerme burla, por ejemplo, de Kiyosaki, de padre... Rico, padre, pobre. Sí, de él. Me hago la burla de Robert Greene. Uh-huh. Después los hago, ¿no? Una comparación entre Robert Greene con Michel Foucault. Con un curso que tiene sobre el poder, una bestia magnífica. Claro. No lo encierras en 48 leyes, porque es bien castrante. La idea del poder. Claro. Y es que es un buen historiador. Y claro, lo he leído el libro, pero me ha aburrido. El de 48 leyes del poder. Sí, me ha aburrido, pero aburrido. Lo tengo allá, lo voy a quemar en este momento. No, pues léanlo si quieren para cuestionarlo. Y Kiyosaki, que ahora ha salido con una deuda no millonaria. ¿Ah, sí? Sí. No puede ser. Y sale para salvarse. Hay una deuda pasiva y una deuda activa. ¿Y yo qué? Y como en Los Simpsons dirían, ¿cómo me curo? Sí. Si era tan listo, ¿por qué se murió? Pues es justamente eso. Si es tan listo, ¿por qué tiene tanta deuda? Exacto. A ver, bueno. Por eso los llamamos vendehumos. Un libro que estaba leyendo también de autoayuda era Actitud Mental Positiva. No veo. Y yo, decadente es el libro. Sí. Decadente. Y lo publicó, ¿no? La editorial Grijalbo, que se caracteriza por publicar libros rojos. O sea, de izquierda, allá. Sí. Y ahí está, editorial Grijalbo, Actitud Mental Positiva. Yo, ¿qué es rudo? Ya, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿qué pasó aquí? Sí, un momento. ¿Qué pasó aquí? Pero yo pienso que los haters son eso, ¿no? Son tontos útiles. Han hecho que crezca mi cuenta.
Eso es lo que te iba a decir. Comentan, se pelean ahí y es como que TikTok no ve como que qué está pasando. Es como que, están comentando, vamos a mostrarle a más personas. Sí. Más personas se suben a la ola. Sí. Así que si esto es un clip, por favor comenten y tienen todo el hate que quieran. Sí, sí. Bienvenido. No, bienvenido, no, es en serio, porque incluso en los lives de cuando hago transmisiones en vivo, Sí. no falta un aleluya, ¿no? Los creyentes de esta tendencia evangélica, Ya. conviértanse y crean en el evangelio. Yo digo, sí, señor. Ya, oye, a ver, espera, qué bueno que dices eso, porque hay dos cosas ahí que te quería... Vamos a ir por la cuestión de los evangelios. Mira, ahorita tú dices, esos aleluyos, es ateo, fija, este sujeto es ateo, nihilista, no cree en nada, pero no, tú eres católico. Sí. Estás diciendo, tú eres católico. Y aparte, o sea, uno de los videos que más he visto que me ha sorprendido, tú, no sé si estás leyendo o ya leíste la Biblia en griego. Sí. En su idioma original. No sabía que su idioma original era griego. Sí, ahí, por ejemplo, O sea, ¿cómo? O sea, eso de verdad es... ¿Qué? ¿Cómo estás haciendo eso? Eso parte de mi vida, ¿no? Cuando tenía mis 14 años, entré a una iglesia evangélica. Ya. A ver, espera, un pequeño paréntesis. Evangélica es obviamente protestante, pero... Sí, de esa tendencia protestante. Ya, muy bien. Era de las que se conocen, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz, ya no es tan fuerte, es el canal 30, era Cristo viene a la red. Ya. Yo entré a esa iglesia a mis 14, también no encontraba un sentido, entonces vi que la iglesia me iba a dar algo, ¿no? O sea, un sentido en la vida, creer en Jesús y la salvación. Uh-huh. Así ciegamente entré. Y con los que me junté era gente pues también radical, tenemos que leer la Biblia en su idioma original, entonces me hice de métodos, ¿no? Y pensé que para ser chicas, ¿no? Ajá. Pensé que hablar un idioma griego claro. iba a ser chicas, claro. Pero en realidad creo que las espantaba, el espantaviejas, ¿no? No manches. Sí, Oye, no. pero a ver, espera, ¿hablas un poco de griego? Puedo leer y traducir. Pero es que, bueno, a ver, yo no sé cómo se escucha el griego. No creo que sea. Por ejemplo, ahorita del evangelio que sé de memoria es enargé, enjólogos, caijólogos, en proston theon. Que traducido es, en el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Ese es el evangelio de Juan 1:1. Ya, qué loco. Sí. Oye, bueno, sí, a ver, no suena muy encantador, no es como un francés, así, no, acá un italiano. Pero, oye, qué locos, entonces, ¿puedes leer en griego? Sí, puedo leer, traducir y también hacer análisis sintáctico del texto. O sea, se hace todas unas ramas, como en castellano, pero en griego es más agresivo las ramificaciones de las palabras, con el objetivo de poder determinar cómo se ha estructurado el texto. Y eso nos evita sacar interpretaciones así fuera de lugar. Sí, es muy duro, pero hay tendencias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la iglesia evangélica te enseñan a traducir como ellos quieren que traduzcas. Eso te quería decir. A ver, vamos al punto. Leer la Biblia en su idioma original, o sea, ¿cuál es la diferencia de leerla ahorita en español, la Biblia que todos tendríamos? Ya. Y... ¿hay Biblias diferentes? Alguna vez una amiga católica me dijo que justamente la Biblia católica no es igual a las Biblias protestantes, como que los protestantes han ido sacando ciertas cosas o reinterpretando otras cosas que no están, digamos, en el canon católico. Sí. Pero no estoy seguro. A ver, ¿cómo parte mucho de lo que has mencionado justamente del canon, o sea, de cómo se ha compuesto la regla, la norma. Claro. La Biblia católica sigue el canon de la Septuaginta, o sea, de la traducción del hebreo al griego. De todo el Antiguo Testamento. Ajá. Ahí están, por ejemplo, los libros, como se conocen, deuterocanónicos, o sea, los que están fuera del canon hebreo. O sea, el canon hebreo es lo que maneja la iglesia evangélica, o las traducciones, por ejemplo, como la Reina Valera. Esa es la que maneja el canon hebreo, donde no están esos libros deuterocanónicos. Por ejemplo, ahí está Sirácidas, Judith, el libro de la sabiduría, después eclesiástico. Esos libros no están justamente en el canon hebreo. Ajá. Y el canon hebreo pues es mucho, ¿no? Ha sido base para la traducción de las Biblias protestantes. Por ejemplo, Casiodoro de Reina Valera utiliza el canon hebreo para su traducción en español. Ya. El canon católico, o por lo menos lo que maneja la Iglesia Católica, sigue el canon de la traducción del hebreo al griego. Por eso es que tiene, ¿no?, libros que están ahí.
que menciona dos Irácidas, Sabiduría, Judith, esos libros. Wow. Ya. Y va a diferir mucho porque eso también es un problema mucho el de la traducción, porque también tiene un contenido bien político. Solamente con decir la traducción, por ejemplo, de la Septuaginta, que es del canon griego, la traducción del hebreo al griego, es a pedido, ¿no?, de los Ptolomeos para la biblioteca de Alejandría, una traducción, porque Alejandría era el centro de cultural, sí, o de conocimiento, ¿no? Sí, entonces los hebreos no podían estar al margen, querían una traducción del hebreo al griego, y 70 sabios de la tradición judía se reúnen para hacer esa traducción. Y es bien serio el problema. Traducir, por ejemplo, la idea, nosotros en castellano manejamos la palabra Dios, ¿no? Dios. Del hebreo, del griego, Theos, que eso significa Zeus. Claro, sí. Entonces, lo había escuchado alguna vez. En el hebreo, la idea de Dios es o bien Elohim o Yahvé o Adonai. Entonces, cuando uno lee la Biblia en griego, no es pues griego, es hebreo helenizado. Claro. Por eso también las traducciones van a diferir mucho. Uno piensa que el hecho de estudiar griego clásico va a poder comprender el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en griego. No, porque existe un problema muy fuerte de traducción. Ajá. Porque solamente esta cita del Evangelio que mencioné de Juan 1:1, en el principio era el verbo, en arjé, enjo logos. Logos, en el mundo griego se le entiende como palabra, razón. Tiene como 20 significados. Tiene muchas acepciones, sí. Pero en el hebreo es bien diferente, es dabar. Y el dabar crea. O sea, la palabra forma, crea cosas. Wow. Y por eso cuando uno lee la Biblia tiene que suponer eso. Y eso es lo que nos enseñan, por ejemplo, en el centro bíblico. Y he tomado cursos de griego ya después, yo cuando salí del colegio, entré al seminario católico, o sea, de evangélico, hice un cambio bien radical para escapar de los problemas de casa. Ajá. Me metí al seminario para ser cura. Sí, pero había una crisis bien existencial conmigo mismo, porque era también, en toda esa temporada que estaba en la iglesia evangélica, era anticatólico, me metí en las iglesias católicas a panfletear, ¿no? Claro. Porque no quiero ser prejuicioso, pero hay esa enseñanza también dentro siento yo, de ciertas iglesias protestantes, que es como que amigo-enemigo. O sea, tenemos que ser enemigos totalmente de los católicos, y las charlas son como que no sabías que esto que tú creías estaba mal, y es como que yo ni siquiera sabía que creía eso. Sí. O sea, y bueno, lo sé porque yo lo he visto en amigos, amigas que se han convertido, digamos, a iglesias protestantes, que es justamente su conversión no necesariamente es desde el amor a esta creencia, sino desde lo que repeles la iglesia católica, en todo caso. Es bien proselitista en ese sentido la iglesia evangélica. ¿Qué es proselitista? O sea, que va a ir vendiendo, ¿no?, su producto. Te va a meter las ideas. Y también es bien propio, en el mundo antiguo igual hacían eso. Seguro, yo creo que sí. Y en el caso, por ejemplo, de la iglesia evangélica, pues era eso, ¿no? O sea, tener choques con católicos para demostrarles que ellos estaban errados, ¿no? Y que lo que decía la iglesia evangélica era verdadera. O sea, el problema era de la verdad. ¿Quién tenía la verdad? Claro. Sí, y a partir de eso empiezan a deducir, ¿no?, su vida moral a partir de la escritura. Claro. Pero eso me ha llevado, por ejemplo, a tener una crisis bien fuerte interna, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Si yo condenaba, por ejemplo, la Eucaristía, o sea, claro, para mí, el cuerpo de Dios, ¿no? Sí, para mí cuando era evangélico era por lo menos es un símbolo, ¿no? Y lo demás es un ídolo. Muchas gracias. Sí. Entonces, eso, después adorar imágenes, como llaman en la iglesia evangélica, citan Éxodo 20, Salmo 115, o sea, todos los textos que hablan contra las imágenes, y los católicos son idólatras y todo eso. Pero cuando he empezado a revisar ya ahí en el seminario, se me cayó, ¿no?, el prejuicio que tenía contra los católicos, que eran satanistas incluso. Sí. Hay libros, por ejemplo, evangélicos, los más duros son las de Rebecca Brown,
él vino a dar libertad a los cautivos, que empieza a considerar satanistas a los sacerdotes o a toda la Iglesia Católica. Y parten de ese prejuicio. ¿No? Y la gente que todavía no profundiza el tema, se la cree, pues lo que dice Rebecca Brown. O los libros de un ex jesuita, que es Alberto Rivera. Muchas gracias. Hay libros de los evangélicos que son muy en contra de los católicos y que los tildan incluso de satanistas. O sea que, bueno, trabajan para el otro lado en realidad, ¿no? Sí, pero cuando he entrado, por ejemplo, en la Iglesia Católica como seminarista, no hay nada de eso. Por ejemplo, hablaban de una astilla envenenada cuando te dan la extrema unción. Te ponen una astilla envenenada y hace que el difunto se vaya directo al infierno y así, cosas bien truncas, testimonios de ex franciscanos, pero como para convencer, pero otra cosa es estar ahí adentro. Sí, pero eso lo hacen en todo lado y de todo lado, o sea, no solamente la religión, o sea, yo conozco libros, me acuerdo de un libro que se llama es un libro que se llama Volviendo a Roma, me acuerdo que me lo hicieron leer en la universidad, que era justamente de un cristiano que volvía a la Iglesia Católica. Y era como que eso se llama, creo que experiencia anecdótica. Como esta persona lo hizo, entiendan que todos los que están de ese lado están mal, ¿no? También hay eso, sí. Pero eso ahí, te digo, en la religión, o sea, lo hacen tanto los evangélicos, los cristianos, los testigos de Jehová, estoy seguro, los católicos, lo hacen en la política, los libertarios, los de izquierda, los marxistas, como que yo era marxista y ahora soy libertario, yo era libertario y ahora soy marxista. Abrir los ojos, entré en la conciencia. Eso nos da paso, ¿sabes a qué? ¿A qué? A que todo lo que tenemos por política, por más que queramos separarla, siempre va a presuponer un elemento teológico. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? O sea... ¿En serio? Sí. A ver. Pues lo que mencionas, por ejemplo, esas experiencias cuando yo era católico, cuando yo era protestante. Cuando era pecador, era una oveja descarriada. Sí. ¿No? Yo pegaba a mi mujer cuando estaba en la Iglesia Católica, ¿no ves? Sí. Hay esas experiencias. Acabas de decir así como que así de cajón. Ese debe ser un argumento de cajón. Sí. Ay. Pero me decías, o sea, todo eso supone un fundamento teológico. Muchas cosas que hacemos tienen pues un fundamento teológico. Sin que lo sepamos. Eso me parece genial. Por eso es que por más que pensemos que estemos despiertos, siempre hay un fundamento teológico. O sea, vemos a la realidad, así es y así siempre va a ser. Pero, ¿qué hay detrás de esa realidad? A mí me gusta mucho ahí solamente esta parte de Marx, que es la crítica de la religión. Y es que la crítica de la religión cuestiona justamente a esta religión que justifica las lágrimas redentoras. O sea, el cielo, el valle de sombras, lo que citan en Salmos, aunque esté en valle de sombras tú estarás conmigo, justifican el sufrimiento. Sí. Marx justamente hace ver que muchas ideologías como la religión te justifican un mundo. El mundo es así y así siempre va a ser, ¿no? Y no hay otra forma más de ver el mundo. Eso es una realidad así ya bien marcada. Él utiliza la palabra fetichizada, o sea, normal. Y eso del fetiche implica pues que es un tema de fondo, es una crítica de la religión. O sea, hay por debajo un elemento teológico. Por ejemplo, en el caso de los libertarios y todos los que hablan también los neoliberales, para ellos lo más sagrado es el mercado y la mano invisible. La mano invisible es la mano que regula el mercado. ¿Qué es eso? Es religión. Claro. Es un argumento teológico como Dios, el administrador del mundo. Claro. O si quieres, la fe que se tiene a este poder que más o menos regula, ¿no? Sí. O sea, creen en algo. Claro. Es algo metafísico. Algo que no ven, da como ese salto de razón, ¿no? Bueno, más bien diría ese salto de fe. Y eso me parece súper interesante. Alguna vez no sé, yo me lo pensé en una fumada así a lo mejor, pero es que dije, no me acuerdo, estábamos hablando de la fe y dije, es súper loco cómo vemos la fe en nuestra vida día a día. O sea, el que está viendo un partido de fútbol tiene fe en que su equipo va a remontar. Yo, cuando manejo, tengo fe en que los otros que estén manejando van a seguir su ruta y no se van a meter o no se van a volver locos y van a empezar a estrellarse los unos con los otros, ¿no? Utilizamos también la palabra, si Dios quiere, nos vemos mañana. Sí. Eso son parte, o sea, es parte de
Es algo que se llama el campo mítico. O el ojalá, ¿no? O sea, ojalá. Si Alá quiere, ¿no? Sí. O sea, tenemos eso en nuestro lenguaje porque hay realmente un campo religioso, mítico. Y ahí me gusta mucho la obra de Franz Hinkelamer. Ya. El libro se llama Crítica de la razón mítica. Y justamente presenta que por más racional que sea el mundo, siempre va a crear mitos, siempre va a crear narrativas por ejemplo, de conceptos, por ejemplo, ¿cómo se llama este autor? ¿Metafísicos? No sé. Conceptos metafísicos, conceptos límites, o sea, que están más allá de lo sensorial. De lo material, yeah. Por ejemplo, la mano invisible es una categoría límite, ¿no? O sea, es algo que suponemos que está ahí, aunque no lo hemos experimentado, no lo hemos tocado, no lo hemos palpado. Claro. Pero ahí está ahí. ¿Qué es lo más sagrado para ellos? El mercado. Hay un libro de Hugo Asman que se llama Idolatría del mercado. Ya. Y ese libro es tanto de economía como de teología porque trabaja este tema de los mundos abstractos y lo hace aterrizar en el plano de lo real, de la sociedad. Y eso te hace ver cómo la realidad está bien marcada por la idea del dinero, por ejemplo, la idea de progreso. Claro, sí. Y uno puede pensar, ¿no? El marxismo es utópico y todo eso. Y el liberalismo no. Y el liberalismo no lo es. De hecho, a ver, espero que este clip nunca no se vaya a TikTok porque aquí sí me funan terrible, pero a ver, yo tengo amigos liberales, libertarios, tengo amigos comunistas. Lo chistoso es que yo tuve mis amigos comunistas primero. Y era como que las charlas que tienen ellos primero es en quién es más comunista. No, él no es comunista porque él no cree de esta manera, él no sabe esto. Digamos, los presidentes han aplicado esta medida de una manera errónea. Y es exactamente lo que son los liberales. Los liberales, como que no, él no es un verdadero liberal, no es de derecha. Al final la guerra o lo que más hablan es quién es más liberal, quién es más de su ideología, ¿no? Lo mismo pasa en la iglesia. ¿Quién es más cristiano? Sí, es total. Bueno, también tengo amigos muy católicos y es totalmente eso. Bueno, no en la creo... Iglesia Católica sí es interesante ese tema de los grupos, sí. Pero lo rico de estos cuates, de los católicos, pese a que tiene muchos movimientos, toditos apuntan a algo. Y no se pisan porque son carismas, ellos lo conciben como carismas, ¿no? Que ayudan al crecimiento, ¿no? Claro. De la gente. Pero lo que mencionas es bien serio porque te muestra, ¿no? También el fanatismo que ya tiene la gente. Esa es la palabra que quería usar. O sea, yo no quería tampoco desprestigiar a cualquier persona que cree en la posición política o religiosa que crea. El problema yo creo que es el fanatismo. Sí. O sea, los fanáticos sí son los recalcitrantes. El mejor ejemplo que yo pienso aquí que se puede poner son los fanáticos de fútbol. Los fanáticos de fútbol que van y destrozan y su equipo pierde, apuñalan a los del otro equipo. Es como que todos dicen, esto es una barbaridad. Y es como que, sí, pero a lo mejor tú tienes un fanatismo tú te volverías así de loco en algo así. O sea, hay algo que te obnubila, ¿no? Sí, o sea, como que no, yo no soy así, pero claro, vas a la iglesia y como que juzgas a todos los demás y es como que, no, o sea, no se trata de eso. Superioridad moral. Eso, exactamente. No, es fregado. Por eso ahí, por ejemplo, metiéndole filosofía a esto, es poder desentrañar ese tipo de discursos que destruyen la vida humana. O sea, ya sea el marxismo, por más pretensiones de libertad que tenga, problema contra los burgueses, la lucha de clases y todo eso, pero también va a implicar algo por debajo. Lo mismo con los libertarios. Libertarios y liberales, sí. Libertarios, liberales, neoliberales, todos ellos. O sea, también te dibujan cosas bien bonitas. El problema de ellos es que no suponen la condición humana. No suponen. El marxismo, por ejemplo, cae justamente con Stalin, con este tema del control total que él quiere tener, lo que llamamos totalitarismos. En el caso de los otros también existe otra forma de totalitarismo en los libertarios. La idea del mercado total, por ejemplo, ¿no? Te va a estar presente y es también otro concepto límite que va a estar ahí. Claro. O sea, todo va a ser en torno al problema de no querer comprender la condición humana o la antropología. No van a suponerla. Por eso también en el caso, por ejemplo, cuando estamos revisando a Marx, los manuscritos del 44 presentan un Marx bien humano.
bien antropológico. Incluso Eric Fromm tiene un libro que se llama Marx y el concepto de hombre, pero ese libro destruza pues a muchos movimientos marxistas que están en torno de la lucha de clases. Incluso Althusser sacó su libro, ¿no? El antihumanismo de Marx. Ya. Y eso es bien político, porque apostar por un humanismo es ya entregarse nomás a la derecha, siguiendo esas tendencias, ¿no? de la línea de Althusser. Pero en realidad recuperar a Marx para trascender a Marx es el objetivo y es justamente el fundamento humano. Y es lo que van a llegar a obviar mucho de estos movimientos, ¿no? Tanto marxistas como libertarios no van a tener presente lo humano concreto, no lo humano abstracto como el hombre. Lo grafican así, por ejemplo, los franceses lo grafican así, el ciudadano, el hombre, de manera general y abstracta. ¿Por qué hacen eso? Pues para liberarse de este problema que es bien contingente de lo real. Por eso necesitamos fabricar. Y ahora la utopía de este mundo es que el mundo no tenga utopías. Eso va a ser el eslogan. Por eso no, el marxismo es utópico, claro. Los libertarios y su mano invisible y el mercado no es utópico también. O el concepto de desarrollo no es también una idea secularizada del cielo, de la Jerusalén celestial. O sea, va a haber, por eso veo que hay un trasfondo teológico de fondo. Ver ese trasfondo teológico es lo que no quieren. Wow. Y por eso pienso que la filosofía te posibilita ver justamente esa realidad. Porque tienes que cuestionar justamente lo que aquello se tiene por certeza. Porque uno cree lo que cree. Hay una definición que me gusta mucho, no me acuerdo dónde lo escuché, pero decía como que la filosofía también es rascar donde no pica. Sí, y no ves como cierto. que vamos a ver qué tiene. No, ahí estamos todo bien, todo. No, hay que ver porque justamente tenemos que entender como que estas bases para a partir de ahí como que generar conciencia si es que esto, lo que estamos creyendo está bien, ¿no? Sócrates, por ejemplo, hacía eso. Sí, claro. Era considerado como un tábano, dice que molestaba. Sí, un bichito, ¿verdad? Sí, entonces lo mismo veo que el rol del filósofo es justamente eso. O sea, molestar donde pensamos que es lo más normal. Y no dejarse llevar, ¿no? Por corrientes de moda, porque es bien fregado también caer en la moda. Totalmente. Entonces, eso es ver pues, la cotidianidad y eso es ver también al filósofo dentro de su realidad, de su contexto, de su locus, como dicen. Hay un libro de Juan José Bautista que se llama Crítica de la razón boliviana y es justamente donde empieza a pensar los problemas propiamente de Bolivia, pero también en relación con otros. O sea, de manera, por ejemplo, con Europa. O, por ejemplo, lo que se ha quedado aquí, el tema de la colonia, cómo se ha ido generando también un tipo de conciencia. Y esto también para poder responder estos problemas que hay. Y ni siquiera a veces responder, sino para plantear nuevos problemas. Entonces, ahí se va a ir montando todo un problema, cosas bien fregadas. Claro. Y ahí se da, ¿no? Si bien estudiar filosofía no te da dinero, pero sí te da una satisfacción única que no te puede dar el dinero. Sí, hoy justo vi uno de tus videos que era como que los filósofos son los únicos que pueden ser capaces de contemplar la belleza de las cosas o la verdad. Verdad. Esta palabra de contemplar ya es como bastante fuerte, ¿no? Y es como que los filósofos son los únicos que pueden contemplar y me pareció así como que wow. Esa es una cosa que es, también lo escuché en alguna parte, ya no me acuerdo, pero es como que es un fin en sí mismo. O sea, no se estudia filosofía para hacer otra cosa, ¿no? Es como no se estudia medicina para operar, no se estudia carpintería para hacer muebles, sino se estudia filosofía por el hecho de estudiar filosofía, porque en sí mismo ya enriquece. Sí. Pero, perdón. No, dale. No, te quería preguntar, a ver, si quieres, para ir un poquito cerrando, pero quería preguntarte ¿cómo casas tú la filosofía, la religión y, bueno, cuál es como tu creencia política? O sea, bueno, no sé, creo que no eres liberal, por lo que me parece, pero no sé si te catalogas como en digamos, izquierda y derecha, estas secciones de izquierda y derecha. Como centro, ¿no? O no sé, o sea, ¿cuál creerías que es tu posición? Quería preguntarte eso y la segunda es, o sea, ¿cómo haces casar a estas ideas de filosofía y religión? Y política. Y política. Yo casi más he apostado por una concepción más crítica, ¿no? Un pensamiento crítico, o sea, de cuestionar justamente aquellas cosas que tenemos por certeza.
Uno, dos, si bien el cristianismo me ha dado buenos insumos para poder pensar la realidad, justamente este problema de lo humano. Hay un texto de San Pablo en la carta a los romanos que empieza justamente a tratar ese problema de la contradicción, donde dice, queriendo hacer el bien, hago todo lo contrario, hago el mal. Entonces, eso es bien aplicado también para los que buscan no querer que el ser humano se libere de sus cadenas o de querer destrozar a la burguesía y todo eso. En realidad estamos generando un nuevo mal y es justamente porque no vemos este problema de la condición humana, de cómo somos realmente. Somos cambiantes. Y eso... Nuestra esencia es cambiar. Cambiar, o sea, vamos a mudar, ¿no? De ideas, de posiciones, de identidad cultural, de identidad sexual. No vamos a estar conformes con nosotros mismos, o sea, hay todo eso. Pero ahí, por lo menos a mí, el cristianismo en ese sentido me ha dado, ¿no?, ciertos elementos. Y al mismo tiempo que cuando estaba revisando a los filósofos cristianos como Justino Mártir, que tiene un libro que se llama El diálogo contra el judío Trifón, empiezan a discutir sobre el problema de qué va la filosofía. El problema central de la filosofía es Dios. ¿De la filosofía? Sí. ¡Wow! El problema central de la filosofía es Dios. O sea, ¿cómo es Dios o si Dios existe o no existe? De cómo este Dios se hace humano, de cómo este Dios llega a intervenir en la vida humana. Entonces, por ejemplo, el evangelio que hemos citado de Juan 1:1, en el versículo 11 o versículo 12 dice, y este Dios se hizo hombre. Cosa que nota que... O sea, se humanizó, se humanizó. Y ahí yo veo por lo menos un eje, ¿no? Un hilo para poder transitar en todo este laberinto de la modernidad. Porque siempre va a existir esta idea de lo divino y lo teológico en el plano político. Por ejemplo, hay un libro de Carl Schmitt, se llama Teología Política, de Carl Schmitt. Otro libro anterior a ese, del siglo XVII, es Tratado Teológico Político de Baruch de Spinoza. Otro libro anterior a ese también es El Leviatán o Cómo se forma un Estado cristiano, de Thomas Hobbes. Claro, sí. ¡Wow! Ya. O sea, volviendo a esta idea que tú me decías, o sea, como que la idea de Dios está dentro de nosotros, lo querramos o no, ¿no? Sí. Wow. Incluso en otras concepciones es que uno puede ser Dios. Uno puede ser Dios. En el caso de Spinoza, por ejemplo, él habla, el hombre es un Dios para el mismo hombre. ¿Ah, sí? Sí, es en una respuesta, ¿no? Al hombre es el lobo del hombre. O sea, que el hombre puede alcanzar una divinización. Eso también es propio de los filósofos griegos, que el hombre puede divinizarse. En el cristianismo es más radical todavía, y ahí se aparta mucho del pensamiento griego, es que puede llegar también a ser igual a Dios. Pese a que en el texto dice que no puede ser igual a Dios porque querían ser igual a Dios. Claro. Eso es una interpretación muy, muy protestante. Cuando en realidad justamente viene a ser, ¿no?, esta idea de lo humano, de cómo el humano puede participar de lo divino. Y esto de lo divino pues puede estar vinculado de cómo el ser humano puede también aceptar al otro. Wow. Y esto es más que la tolerancia, es más que la tolerancia, por lo menos cuando estaba leyendo el Apocalipsis, es satánica. ¿Cómo? Tolerar, o sea, ser tolerantes con los intolerantes, ¿no? O sea, aguantar, no va. Es mejor sacarlo, decir, ponerlo todo en la mesa y llegar a un acuerdo, ¿no? Un punto central. Eso sería lo ideal, ¿no? Por eso este tema de la aceptación del otro es fundamental, por lo menos. Yo encuentro ahí el eje, ¿no?, de religión, política y filosofía. Es un encuentro con el otro, pensar al otro, aceptar al otro. Incluso aquí vemos, ¿no?, problemas, por ejemplo, campo-ciudad. Hay mucha gente, en el caso de la ciudad, que no acepta al otro, o incluso gente que viene de las comunidades rurales que quiere negar lo que es. Claro, sí, totalmente. Es bien fregado eso. Entonces me ha tocado vivir cuando dejábamos cuando salíamos a repartir el material donde yo trabajo, la tiza. Un amigo hizo caer pues una bolsa de tiza de 25 kilos y generó mucho polvo, y ahí había una persona que estaba comiendo. Y le empezó a gritar de todo, indio tal cual, indio M, indio de M. Sí. Y yo lo veo pues
Y no era pues un inglés, no Ya. era un extranjero, Claro. era alguien de aquí. Que tenía el mismo color de piel. Sí, o como alguien decía, era más negro como el Chuyo. Y yo, ¿qué? Yo le grité, le dije, usted no puede gritar, no Ajá. puede decir eso, Claro. no puede. Entonces hay cosas de ese estilo que son problemas. ¿Por qué piensa él de esa manera? Sí, sí, sí. Eso corresponde mucho a la filosofía, querer indagar, querer responder Claro. o incluso problematizar. Ahí nacen, ¿no?, grupitos como las de Aníbal Quijano con este tema de lo decolonial, Ujú. o se va a ir más agrandando, ¿no?, el problema de lucha de clases, como el marxismo dice. En Quijano es el problema de lo racial, incluso la división del trabajo a partir de lo racial, Claro. ya no de lo social. Wow. Pero es muy serio. Por eso te digo, filosofía también es pensar problemas, ¿no? Pensar problemas. Si bien estos autores nos han dejado ciertos conceptos, ver también los límites de lo que estos autores han pensado y también nosotros proponer. Qué loco, pero eso debe ser muy... Bueno, se hace con práctica, yo creo, por Sí, uno. se Yo por lo llega. general, las veces que leo filosofía es como que digo, ok, esta es la verdad y la única verdad y gracias. Porque es difícil hacerle una crítica, sobre todo, no sé, a clásicos o a gente que tiene, digamos, un nombre tan grande como el de Spinoza, ¿no? Es Sí. como que dicen, no, ¿qué le voy a criticar yo? Spinoza, por ejemplo, después de los conflictos del 2019 que se ha pasado en Bolivia, me ha interesado mucho el movimiento de muchas iglesias evangélicas para que el Evo renuncie, Ujú. para que el Evo se vaya. Muy al margen de si hubo fraude o no hubo fraude, me llama Claro. mucho la atención cómo las iglesias evangélicas se han movido haciendo los bloqueos, rezando, orando, en el cabildo que hizo Luis Fernando Camacho, Sí, en Santa Cruz, el que era más grande. La participación la tenía una iglesia que se Sí, llama sí, sí. Iglesia Tiempos de Cambio. O sea, claro, claro. yo busqué ahí en el Google y vi, ¿no?, cómo ha empezado a crecer esta iglesia Tiempos de Cambio en las zonas rojas de Santa Cruz. Ujú. El pastor, que era un ex taekwondista, empezó a enseñar, ¿no?, soldados al servicio de Jesucristo, ¿no? O sea, Wow. militancia bien interesante. Ok, ok. Yo, por lo menos, cuando yo estaba en la iglesia evangélica, me decían, el cristiano no se mete en cuestiones políticas porque su patria está en la Jerusalén celestial. Pero en realidad, pues, no había sido tan Claro, así. en la realidad todos son más pragmáticos, yo creo. Sí. Sí, o sea, obviamente es como que dame más apertura y yo te doy fieles en todo caso. No sé. Es que, por eso te digo que la política y la religión jala bien. Spinoza justamente empieza a cuestionar eso en el Tratado Teológico Político Ajá. y hace ver cómo el ser humano, a partir de su imaginación, empieza a crear cosas, ¿no? Incluso puede pensar que está peleando por su libertad, pero en realidad está cambiando de amo y de cadenas. Wow. Sí. Wow. ¿Qué? No. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Sí, en realidad, o sea, bueno, sí. Se ha cambiado de amo y de cadenas. Y la realidad del ser humano de a pie, esos días no ha cambiado mucho. O sea, no ha sido un cambio radical. Por más que decían que estábamos en dictadura, por más que decían era como que el precio del pan está igual. O sea, para mí, comer, trabajar, yo tengo que seguir con mi vida. O sea, no es mucho. Para mí, no hay cambio. Sí, es fregado. Pero Yo es lo que creo- te dicen también, ¿no? Es lo que veo, por lo menos en este tema, ¿no? Ujú. Por lo menos Spinoza ahí me dio muchos insumos para pensar, ¿no?, cómo utilizan la metáfora bíblica en Ujú. aspectos políticos. Qué bueno. Por ejemplo, había uno que se llama, es un pastor, Luis Aruquipa. Él estaba de A a la Z en este tema de cuando el Evo renunció. Ujú. Él decía a Luis Fernando Camacho, ¿no?, en una oración, Luis Fernando Camacho es el David, ¿no?, frente a este gobierno que es Goliat, y ha hecho que Dios le dé el poder y la unción, y la Biblia ha vuelto al palacio y todo eso. La Biblia, me había olvidado de la Biblia. Entonces, hay pues un problema teológico político debajo. Claro. Entonces, suponemos, o se supone, o hay que suponer también, que en todo lo que vemos y hacemos y respiramos hay pues concepciones teológicas. Así sean ya las Interesante. sistematizadas, Ujú. como también las populares. Claro, totalmente. Iván, qué bueno. A ver, ha sido una charla muy amena, muy buena. No, muchas gracias. Vámonos a las preguntas de Insta, ¿qué te parece? Ya, pues. A ver, dame un segundito. Bueno, no tenemos muchas. A ver, preguntan... Ok, esto es un poco difícil. ¿Cómo sabes qué es la verdad?
Supongo que te preguntan, o sea, como, ¿cómo sabes qué tipo de ideas tienen más peso que otras? Ya. Hay que partir de esto del tema de la verdad porque va a cambiar mucho con respecto al tiempo. Uh-huh. La idea de la verdad, por lo menos en el mundo antiguo, es develar, descubrir. Ya. Descubrir. ¿Eso qué implica? Que ¿por qué medio descubres eso que está en la oscuridad? Por medio del logos, de la de palabra. la razón. Bueno. O de la razón también. Ya. Por eso es que la naturaleza ama esconderse, dice Heráclito. Y para poder aprenderla, descubrirla, necesitamos eso justamente, Uh-huh. del logos para descubrir qué es eso. Ahí vemos la verdad como un descubrimiento. Uh-huh. Incluso puede ser una idea que más adelante va a venir como una revelación, que algo que se muestra a tu razón. Uh-huh. Eso lo manejan mucho los filósofos judíos. Me gustan mucho los filósofos judíos ahí. En el caso de Ibn Ezra, que dice, ¿no? ¿Quién es este que se ha revelado a mi razón? Porque en la razón hay independencia, ¿no? de la revelación divina. Pero aquí es que se revela también la idea de verdad. La idea de verdad en la modernidad ya va a ser bien diferente, porque va a ser buscar las cosas adecuadas de lo que estás viendo y de lo que estás diciendo. Uh-huh. Y eso ya va a ser un problema más serio más adelante con los filósofos analíticos, donde ahí ya no me meto. Ya, ok. Por la idea de verdad, haciendo esa pequeña historización de la Ajá. verdad, hay que verlo, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Ahora, idea de verdad es, por ejemplo, ver los descubrimientos que la ciencia nos da. Uh-huh. Y eso va a responder tanto a aspectos prácticos, como ahora lo define la ciencia desde Bunge, medibles, verificables, Empíricos, ¿no? O sea, eso va a ser un determinante para la idea de verdad. ¿Puede existir otra forma de concebir la verdad? Creo que hay que buscarla, ¿no? Los analíticos hacen mucho de eso. Y ya es más grueso ese problema. Bertrand Russell, Wittgenstein, o sea, ya se mete en ese problema de cómo encontrar la verdad. Qué tremendo. Lo único que puedo recomendar ahí son libros, ¿no? A ver, échate unos. Por ejemplo, esta de Bertrand Russell es sobre los escritos básicos. Ahí te empieza a hablar justamente de lo que es, uno, su vida, de cómo ha llegado a la filosofía. Dos, de cómo la filosofía ya va a ir dando paso a partir con el tema de la matemática para poder encontrar, ¿no? Connotación, denotación, ya son conceptos que él va a ir creando. Uh-huh. Otro, el problema del lenguaje también con el caso de Wittgenstein, con el Tractatus filosófico y también con las observaciones filosóficas, que es un revuelo. Y en sociología lo usa mucho Jean-Pierre Bourdieu en sus análisis a Wittgenstein, por lo menos en observaciones filosóficas. Wow. Pero ya es bien denso eso, ya no me meto ahí. A casa de 10 nombres que estoy wow, a ver que voy a tener que ver este video de vuelta para ver cómo vamos. Ya voy a estar sacando porque quiero acabar la tesis y me voy a meter justamente este problema de los analíticos. Qué chido. Bueno, pues a ver, esperamos los videos. A ver, segunda pregunta. 2 de 3. ¿Por dónde puedo empezar a leer filosofía? Nos dijiste uno ahorita, como, bueno, al principio de un francés. Este era Jean-Pierre Bernard, Los orígenes de la filosofía. ¿Tú dirías que sería un buen lugar para comenzar con filosofía o no? Propiamente, ya cuando estás un poco encaminado, sí. Pero si estás empezando de cero, lo más recomendable es leerte El mundo de Sofía, que es la filosofía en novela. Eso es uno. 2, leerte el libro de este autor mexicano que se llama Rius, es Filosofía para principiantes, que es una especie de cómics que te hace una especie de historia de la filosofía, así bien dinámica. Y hay otra colección que también sacó editorial Longseller, también Filosofía para principiantes, y autores, ¿no? Por ejemplo, Platón para principiantes, Aristóteles para principiantes. Ubico, sí. Esos libros son muy buenos para introducirte a la filosofía. Hay Deleuze para principiantes también. Genial. Por esos libros, ya cuando uno ya va a ir avanzando, puede leer otro libro que es este que tengo aquí. Para mí es uno de los buenos, que es este, se llama Historia de la filosofía de Guillermo Fraile. Wow, qué bueno. Aquí ponemos. Este es uno de los mejores. Esto lo he comprado en ¿cuánto? 70 bolivianos. Y ¿Qué? Sí,
Sí. A ver. Y es de una editorial cara que aquí Tapa lo venden dura. en una librería que no voy a decir el nombre. Ya. Una librería católica. Esto está entre los 470 bolivianos. Wow. Y yo, a baratito en Cochabamba, así viendo en el Facebook, me lo compro. Pero ya. Y aunque está rayado, pero todo el libro está íntegro, entonces... Está re bueno. Está muy bien. recomendaría que lean este de Guillermo Fraile, pues muy, muy sistemático, muy metódico Ajá. para leer filosofía. También Giovanni Reali y Antiseri, Ya. que también es muy bueno para introducirte en las ideas filosóficas. O sea, son libros ya cuando vais a ir tomando poco a poco vuelo y comprender, ¿no?, el lenguaje técnico Filosófico. que manejan, Yeah. ¿no? Yo no utilizo mucho los lenguajes, los tecnicismos, Ajá. porque realmente es una espantaviejas. Sí. No, y aparte, o sea, espanta todo, ¿no? Espanta todo. Hablábamos antes de empezar a grabar, es como que esa amabilidad del filósofo, ¿no? Hablar de manera clara, de manera sencilla para que se entienda. Y es más porque como mi realidad también es el mundo de los obreros, Ajá. trabajadores, ellos están en otro mambo, pero también les da curiosidad cuando me ven a agarrar un libro en el descanso. ¿Qué estás leyendo? No le voy a meter la causa de sí, el ser en sí, el ser para sí. Sí. No, es un libro de un autor judío que me empieza a hablar de esto, sobre la felicidad. Y que no, todo el mundo busca que ser feliz. Claro. Entonces ahí le meto, ¿no? Suavito. Qué la lindo. idea, la filosofía y el No, cuate. re lindo. Oye, qué interesante, dice. Ya, qué y ya bueno. pues después poco a poco. Me ha tocado pues, vivir en el trabajo con un cuate que estaba estudiando comunicación Ajá. y me veía leer igual. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo un texto de latín. ¿Quieres aprender latín? Le dije, Ajá. claro, y en el trabajo le metíamos latín en el descanso. Wow. Sí. Qué loco. Y el nen. cuate después se lanzó a medicina y le servía el latín ahí. Claro, sí. Claro, totalmente. Bueno, aquí tenemos a la República de Palatón. Vean este Así. ladrillo. Yo creo que esto es para bien entrados, ¿no? A la Sí, filosofía. esto es genial, esto sí es muy poderoso, este libro. Ujú. Este de la UNAM es la República edición bilingüe, Wow. es la edición bilingüe, aquí está en griego, Ya. en griego y en castellano. ¿Qué? A ver. Es muy buena, por eso es una edición bilingüe. Ah, genial. claro, tiene las dos páginas, 92. ¿Esto es griego? Sí, ese Por es el Dios griego mío. clásico, ¿no? Está horrible. No podría leerlo. Ayuda harto esa terminología, con un diccionario, con un buen diccionario igual, de griego clásico, Ya. ayuda mucho para hincharse eso. Y también hay Claro. buenos manuales como las de Guthrie, Historia de la Filosofía, ya son bien especializadas en la filosofía griega. Wow. Sirve harto y eso ya es cuando ya estás haciendo carrera, ¿no? Incluso siendo de manera, como me decían, autodidacta, Ujú. aunque no hay mucho fruto, pero sí se puede lograr metiéndole duro. Claro. Entonces se logra, ¿no? Con buenas guías. Para todos los amantes de la filosofía, acaban de dar así como que un índice tremendo por donde pueden comenzar. Está genial. Muchas gracias, Iván. Ahora, vámonos con la última. ¿Qué dice? Ah, mira, me preguntó Jorge Catacora, que es el que nos regaló este dibujito. ¡Oh, qué bien! Que es del Gusano Flores. Jorge Catacora nos pone: es importante cuestionarnos a la filosofía convencional desde un pensamiento latinoamericano. Complicada, poderosa la pregunta. A ver. Pues realmente sí, porque también Wow. lo que nos hacen creer es que lo que llamamos Europa u Occidente lo ha pensado todo. Claro. Y lo que queda a Latinoamérica o a los bolivianos también es repetir lo que ellos dicen. Claro. Y no hay más filosofía. Como el molde, ¿no? Sí. Pum. Lo que él dice, por ejemplo, cuestionarnos es totalmente real. ¿Hasta qué punto esto que llamamos filosofía realmente habla de mi realidad y de los problemas que tengo Claro. o que tenemos? O haciendo el meme, ¿no? Del conejo, que tenemos. Ah, que tenemos, sí. que tenemos. Entonces, o sea, realmente eso toca verlo, ¿no? O sea, hasta qué punto estos autores realmente piensan lo que piensan, llega a calar fondo en mi subjetividad, en mi vida, En mi realidad, ¿no? en mi realidad, porque, por ejemplo, en el marxismo, algunos empiezan a repetir, ¿no? Lucha de clases, si realmente en Bolivia hay lucha de clases, o cómo se forma una clase y cosas de ese estilo, ¿no? Claro. Entonces hay que cuestionar, ver, incluso el marxismo latinoamericano, que es bien diferente del marxismo europeo, se deja ver, por ejemplo, en Hinkelhammer y en Dussel, a pesar que ellos no son marxistas, Ya. pero leen a Marx desde su idioma y empiezan a cuestionar, ¿no? Lo que han dejado el marxismo ortodoxo
y las consecuencias también que hasta ahora sigue habiendo, ¿no? Claro. Entonces toca realmente cuestionar y realmente si existe una filosofía en nuestra América Latina. El labor de la filosofía, ¿no? En todo caso, es como que repensar si ese molde se aplica para nosotros. Repensar las ideas, básicamente, pero desde nuestro punto de vista. Y rompe, ¿no? Justamente con este problemita que vas mencionando de la aplicación, porque no es tomar ideas y aplicarlas, o sea, moldes, porque no respondemos justamente a esa racionalidad de la cual se está hablando. Sí te da ideas, sí, buenas ideas, pero después vos ves en el plano real, de lo real, donde empieza a cambiar todo. Entonces sí necesitas, ¿qué es esto realmente? A mí me gusta mucho Deleuze ahí, cuando dice, el filósofo crea conceptos. Y la filosofía también tiene que crear conceptos, justamente para ver ese tipo de problemas. Y se trabaja con conceptos. Qué genial. Pucha, muy Iván, bueno. No. Muchas gracias de vuelta. Gracias a ti, gracias a todos. Como siempre, te abro la invitación. Estás en tu casa para que abramos un segundo round, tercer round. Yo creo que sí, porque siento que teníamos que hablar de Spinoza. Y casi no tocamos de Spinoza, pero ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras decir antes de acabar. Unas últimas palabras. ¿Alguna recomendación, un consejo para los que quieran estudiar filosofía? O los que a lo mejor menosprecien la filosofía. Es como, bueno, los de la autoayuda, ¿no? Que empiecen a menospreciar la filosofía. Les arde. Ya no, broma. Eso se va para clip de TikTok. Por favor. ¿Cómo es este video? ¿Te arde? ¿Te arde? Dime si te ardió. ¿Te arde? No, métanle duro. Yo sé que es difícil esto. A mí me decían que no va. Realmente a mí me ha ayudado harto. Me ha hecho ver de otra manera el mundo. Me ha ayudado también a bajar, ¿no? La altivez intelectual cuando uno empieza. Empezar por lo que decía, ¿no? Es reconocer al otro. Claro. Reconocer al otro y ver, ¿no? Los problemas que nos ha tocado vivir. Métanle duro, lean. Si quieren autoayuda para empezar en la lectura. Claro. Pero lean. O sea, lean, cuestiónenlo, critíquenlo. Vean si realmente habla de tu realidad o está ahí queriendo engañar, ¿no? Claro, despierten a la conciencia. Kiyosaki. Qué bueno. Iván, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los que nos han aguantado hasta aquí, a los supervivientes. Y como siempre, nos vemos en la próxima.